Otra voz. Periodismo libre. Camino hacia la paz. Reciban un saludo cordial de Otra Voz y en esta sección de Camino hacia la Paz nos acompaña el día de hoy uno de los magistrados más influyentes en Colombia, una de las personas más consultadas por los medios de comunicación. Fue magistrado y presidente de la Corte Constitucional. Actualmente es rector de la Universidad del SINU y también director de la emisora La Voz del Derecho. Estamos con el doctor José Gregorio Hernández. Bienvenido al portal Otra Voz, doctor José Gregorio. Muchísimas gracias, un saludo cordialísimo a todo el equipo y por supuesto a todos sus seguidores en el país y en el mundo. Doctor, en este momento se está, digamos que hablando muchísimo de paz, a usted se le consulta precisamente por los temas legales. ¿Cómo ve el tema del plebiscito? Se adelantan campañas por el sí, por el no. El Centro Democrático incluso ha inclinado su decisión de apoyar el no. ¿Usted cómo ve, digamos, este panorama político y jurídico frente a la paz? Bueno, hay varias cosas a ese respecto. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, hoy por hoy, aunque yo he manifestado no estar de acuerdo con algunos términos de la ley estatutaria que se aprobó por parte del Congreso para que modificara con miras específicamente al proceso de paz las disposiciones vigentes desde 1994, tengo hoy que manifestar, y fui magistrado de la Corte y no podía hacer otra cosa, que hay que respetar el fallo de la Corte Constitucional. Es decir, ya se pronunció la Corte, y una vez pronunciada la Corte Constitucional no tenemos más remedio que acatar los términos de la decisión. Me preocupa un poco que la sentencia de la Corte Constitucional todavía en este momento en que grabamos el programa no se conoce. En este momento no tenemos un texto de la sentencia de la Corte, tenemos apenas un comunicado y entonces ha habido muchas dudas, muchas inquietudes acerca de los alcances de esa sentencia. Por ejemplo, mucha gente está preguntando qué pasará si gana el no. No tenemos pregunta, porque en este momento no hay una pregunta formulada. ¿Y por qué no hay una pregunta formulada? Porque no se ha convocado el plebiscito. Y no se ha convocado el plebiscito porque no hay una ley estatutaria. Y no hay una ley estatutaria porque no se ha entregado la sentencia de la Corte Constitucional y tampoco hay un acuerdo firmado con las FARC. De ahí que me preocupe bastante cuál puede ser el futuro de esta convocatoria que se haría al pueblo colombiano. En este momento decir que se vota por el sí o que se vota por el no me lleva a formular a mi vez una pregunta. Bueno, ¿sí a qué o no a qué? Que no sabemos cuál es la pregunta, que no sabemos cuál es el acuerdo. Esas son las críticas desde el punto de vista estrictamente jurídico, porque un plebiscito es un mecanismo de participación popular, un mecanismo mediante el cual se acude al pueblo para que el pueblo diga sí o no respecto de algo que es lo que se le está consultando, una cierta pregunta. Pero mientras no haya eso, mientras no exista la pregunta, uno no sabe qué es sí, cuál es la razón del sí o cuál es la razón del no, y por supuesto tampoco hay una respuesta suficientemente informada por parte de la gente. Cuando, digamos, el gobierno dé a conocer los acuerdos a los que se han llegado, digamos que ahí empezaría a correr el tiempo, un mes para que se haga el plebiscito, digamos, ¿sí sería suficiente ese tiempo para dar a conocer todos los enunciados que usted bien está indicando, o sea, para despejar todas esas dudas jurídicas con la opinión pública? Estoy totalmente de acuerdo con su inquietud, porque una persona no puede ser invitada a votar sin que esté informada sobre un tema tan trascendental como es el de la paz. Es que este es el futuro de todos los colombianos, de las nuevas generaciones, sobre la base de lo que se acuerde con la guerrilla de las FARC. Nosotros tenemos que construir una serie de cosas en el que se ha denominado posconflicto, que yo preferiría llamar posacuerdo. Y eso lo tiene que hacer el Estado colombiano para cumplir los acuerdos
y esos acuerdos serían aprobados por el pueblo o por el 13% del censo electoral al menos en el plebiscito. Pero si el votante no sabe de qué se trata, si no se le ha dicho cuáles son los compromisos que contrae el Estado colombiano, ¿cómo se puede pretender que ese colombiano vote? Entonces estamos preposterando, es decir, preposterar significa hacer las cosas que vienen después, antes, y las que vienen antes, hacerlas después. Eso significa preposterar. Pues lo estamos haciendo así. En este momento, estamos en una plena campaña por el sí y por el no. Ya el Centro Democrático anuncia que hará campaña por el no. Pero bueno, ¿y no a qué? Es que no conocemos el texto. De modo que muchos colombianos van a votar simplemente como un reflejo. Yo me acuerdo de Iván Pavlov, el científico ruso, que habló de los reflejos condicionados. Esos reflejos que son aquellos que sirven a los que amaestran a los animales en los circos. Entonces el animal reacciona ante determinado estímulo y se comporta de cierta manera. Y eso estamos haciendo. Vote por el no, porque hay impunidad. Vote por el sí, porque es la paz. ¿Y cuál es el contenido de aquello por lo que se va a votar? Existen bastantes inquietudes, pero digamos que, bueno, hay que esperar entonces a que se... Yo sería partidario, pero sabemos, seamos realistas, que la gente va a votar en la realidad sin saber de qué se trata. Infortunadamente. Muchas inquietudes. Doctor, digamos también un tema fundamental es la reputación de la justicia colombiana. Acá cabe el tema de la justicia transicional. En este momento se da un cambio de fiscal. ¿Usted cómo ve también precisamente la figura de la justicia? Hay muchos procesos que, digamos, están en el limbo. El caso de, por decir algunos, de director del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, de los hijos del senador Uribe, y así muchísimos del ciudadano del común. ¿Cómo ve y cómo se fortalecería la justicia con este nuevo fiscal? Bueno, ante todo hay que decir que la justicia no se agota en el derecho penal. No únicamente tenemos problemas de justicia hablando de asuntos penales, porque hay una justicia civil, hay una justicia laboral, hay una justicia administrativa, hay una justicia constitucional, y en todos esos campos hay demasiadas falencias hoy por hoy, muchos vacíos, hay demasiada morosidad en los trámites, en los juzgados, en los tribunales, acumulación de expedientes, situaciones muy complejas que tiene el ciudadano común y corriente. Y aquí hemos llegado a una conclusión que no me parece la más acertada, cuál es la de que los grandes problemas de la justicia se resuelven siempre modificando la Constitución. Y vimos el fracaso que se presentó porque la Corte Constitucional declaró inexequible gran parte del acto legislativo sobre equilibrio de poderes en materia de administración de la justicia y en materia de fuero constitucional especial para los altos magistrados y para el fiscal general de la Nación. Entonces se cayó ese edificio que habían construido, considerando que con eso se reformaba la justicia, y no había reforma real y verdadera a la justicia, cercana al ciudadano, que es lo que se necesita. El ciudadano en Colombia sabe que los procesos se demoran 12, 13, 14, 15 años y que no le fallan a tiempo y que son demasiado formalistas los jueces y que hay tribunales y juzgados, no todos por supuesto porque no se puede generalizar, en donde se presentan contubernios entre los abogados y los jueces, ¿no? O sea que hay corrupción, eso lo sabemos, por supuesto no es general, pero hay una cosa importante, y ya que usted hablaba de la Universidad del SINU, de la cual soy rector y decano de Derecho, le cuento que la Corte Suprema de Justicia, por decisión de su señora presidenta, la doctora Margarita Cabello, con la Universidad del SINU ha celebrado un convenio, y es un convenio de la mayor trascendencia porque la Corte Suprema de Justicia va a hacer una investigación,
un trabajo de campo a lo largo y ancho del territorio colombiano, con el propósito de buscar cuáles son los problemas reales de la justicia. Eso lo vamos a hacer en el propósito de que sea la Corte Suprema de Justicia, el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, la que vea directamente cuáles son los problemas y presente las soluciones. Entonces, ahí hay una cosa importante. Y de otro lado, en el campo que usted mencionaba, que es la cuestión de carácter penal, el fiscal general de la Nación, el doctor Néstor Humberto Martínez, ha dicho que iniciará una actividad en contra de la corrupción y eso me parece muy importante. Digamos que ahí usted toca un tema muy importante y como bien lo anuncia, el tema de la corrupción, pero también en el imaginario o la gente asegura que también la justicia está politizada y por lo tanto pues está permeada por la corrupción. ¿Cómo deslindar la política de la justicia para que estos procesos se definan prontamente? Bueno, yo también pienso que sí ha habido una politización de la justicia, y no solamente de la justicia, también de los órganos de control. Hemos visto cómo el Procurador General de la Nación hace política, como la hizo el anterior fiscal, como en las cortes hay bloques y que se demoran mucho tiempo en la selección de los magistrados, ¿no? Que se toman muchas veces no solamente meses, sino años para elegir a un magistrado. Tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Suprema ha ocurrido eso en el pasado. Yo creo que ya poco a poco, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia está dando pasos en el sentido de corregir esas conductas. Creo que en el Consejo de Estado pasa algo similar. Vamos mejorando en ese sentido, pero de todas maneras sí todavía bloques y tendencia a resolver no sobre la base de las hojas de vida y escoger a una persona no por su hoja de vida, sino escogerla o seleccionarla por recomendación política, etcétera, respaldo de algún jefe político. Eso no debe ser en la Administración de Justicia. Repito que estoy viendo que tanto el presidente del Consejo de Estado como la presidenta de la Corte Suprema de Justicia ya están van en otro sentido. Veo que también el fiscal general tiene una idea diferente. De modo que debemos mirar cómo se comportan en el próximo futuro los tribunales, cómo se comporta la Fiscalía, cómo se comporta quien haya de ser elegido Procurador General de la Nación, para ir renovando todo esto que está mal y tengo confianza en que hacia el futuro podemos resolver lo relativo a la politización de la justicia. Se lo preguntaba porque digamos también en este momento que estamos grabando está por decidirse el caso Pretel. Digamos que José Obdulio Gaviria quería que se archivara, por así decirlo, la investigación contra este magistrado. ¿Usted cómo ve ese caso? Bueno, yo no me puedo pronunciar acerca de si el doctor Pretel es responsable o no desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista penal, porque no he tenido acceso al expediente y no conozco las intimidades del proceso. Se ha hablado mucho en los medios de comunicación, pero sabemos muy bien que esto de la conducta de una persona tiene que mirarse a la luz de la ley y a la luz del debido proceso sobre la base de una presunción de inocencia. Entonces hay que decir que hasta este momento en que hablamos hay una presunción de inocencia del magistrado, que se ha producido desde hace ya varios meses una acusación por parte de la Cámara de Representantes ante el Senado de la República. El Senado de la República se ha tomado todo un periodo de sesiones para pronunciarse, no se había pronunciado hasta hace muy poco, cuando se ha dicho que no se acepta por parte de una comisión que designó el Senado la propuesta del congresista ponente, el doctor José Obdulio Gaviria. Esa propuesta iba en el sentido de la nulidad de lo actuado, fue rechazada por la comisión y el paso siguiente es que la plenaria del Senado se pronuncie acerca de si existen o no razones válidas para admitir la acusación que la Cámara presenta ante el Senado. Si el Senado de la República en pleno acepta la acusación,
la admite públicamente, que así lo señala la Constitución Política, inmediatamente, de hecho, el funcionario queda suspendido en el ejercicio de su cargo y sigue el proceso. No quiere decir que esté condenado por eso el doctor Pretel, porque deberá tener pleno derecho de defensa y todas las garantías en el curso del proceso ante el Senado. A pesar de que es un proceso de carácter político, él debe tener todo el derecho de defensa. Al final viene la decisión que adopte el Senado de la República, y si el Senado lo encuentra responsable, pues evidentemente tendrá que tomar la decisión. ¿Qué sanción aplica? El Senado únicamente puede imponer, en el caso de encontrarlo responsable, una decisión, una sanción de destitución. Lo destituye si lo encuentra responsable. Hemos venido diciendo varios, especialmente los que fuimos magistrados de la Corte Constitucional, que no está bien seguir maltratando a la Corte Constitucional con una demora excesiva en la toma de decisión. Desde el 27 de febrero de 2015, es decir, hace año y medio, se formuló la denuncia por parte de uno de los magistrados de la Corte, que ya se retiró de la Corte, el magistrado González. Él presentó la denuncia contra el doctor Pretel. Llevamos año y medio y no se ha decidido. Esto le causa mucho daño a la Administración de Justicia, mucho daño al prestigio de la Corte Constitucional, mucho daño al mismo magistrado. ¿Por qué? Porque está con la espada de Damocles. Mucha gente considera que es corrupto, tiene una presunción de inocencia, no se ha fallado. Entonces él está perjudicado, y está perjudicada la Administración de Justicia y está perjudicada la imagen de la Corte Constitucional. De modo que lo que sí hay que pedir es que el Senado resuelva pronto y que este tema se dilucide. O sea, se pretende que se le dé celeridad a este caso, doctor. Otro tema pues importante, y pasando a otro tema, es la voz del derecho. Háblenos acerca de esa otra faceta. Usted en la radio, usted es referente de muchos medios de comunicación, pero también es director de esta emisora. Cuéntenos cómo funciona este programa, y usted desde mucho tiempo también un hombre de radio. Todos los oyentes de La Voz del Derecho en Colombia y en el mundo. Esta es una nueva entrega de su programa Debates Constitucionales. Bueno, La Voz del Derecho es un proyecto que se enmarca dentro de una perspectiva de transmisión de los conocimientos y de las discusiones y de los debates en materia jurídica al país, utilizando los modernos mecanismos de la tecnología. La Voz del Derecho no es una emisora que tenga AM o FM, no, ni se va a escuchar en cualquiera de los radios, no. Sino en el internet, www.lavozdelderecho.com. Y nosotros ya hace 10 años comenzamos desde mi oficina de abogado con la producción de una revista que se denomina Elementos de Juicio, revista de temas constitucionales. Ahora tenemos La Voz del Derecho, que complementa lo de esa revista. Hacemos muchos debates de carácter constitucional, en el derecho de familia, en el derecho penal, en el derecho laboral, en el derecho ambiental. Tratamos de cubrir la mayor parte de los temas con una gran imparcialidad, con objetividad. Por supuesto hay música para que no se pase tan aburrido en la escucha de la emisora. Nos oyen en muchos países, y en estos 3 años que lleva La Voz del Derecho actuando, lo que hemos recibido es una magnífica respuesta que inclusive nos ha sorprendido, porque nos llegan los reportes de ciudades que inclusive no conocemos, y pues nos sorprendemos porque están escuchando los programas, los debates, los análisis de La Voz del Derecho. Yo allí tengo una columna que se llama Punto de Referencia, en la que me pronuncio diariamente sobre los distintos asuntos, tanto de Colombia como del mundo, desde la perspectiva jurídica. ¿Cómo ve ese paso que se ha dado, digamos, últimamente o recientemente sobre la tecnología, digamos, el cambio de muchos oyentes o de muchos televidentes incluso, que han decidido pasar de la televisión o de la radio tradicional a medios que están en plataformas virtuales en la internet? Bueno, yo creo que la tecnología
es básica, debe ser bien utilizada. Me parece que en algunos eventos, las redes sociales, por ejemplo, que utilizan la tecnología, no son lo suficientemente objetivas y sacan una serie de sentimientos y de cosas generalmente en contra de personas, y para eso no es la tecnología. Yo sí quiero distinguir. La tecnología se debe usar para las finalidades para las cuales fue concebida, ¿no? Entre otras cosas, la cultura, el esparcimiento, pero sano esparcimiento, la discusión de los grandes temas, etcétera. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctor José Gregorio Hernández. Pues es un placer hablar con usted. Bienvenido pues al portal Otra Voz. Hay mucha afinidad con la voz del derecho. La voz del derecho, y ustedes tienen otra voz, me parece formidable, y desde luego hablan ustedes del periodismo libre. Eso es muy importante, un periodismo libre, un periodismo independiente, un periodismo que no se deja comprar, un periodismo que es imparcial, y eso es lo que necesitamos también en el país. Muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias, pues estas las opiniones y la compañía del doctor José Gregorio Hernández. Nosotros pues estaremos acompañándolos con más personajes, con más personas que opinan acá en el portal Otra Voz Periodismo Libre y en esta sección que llamamos Camino hacia la Paz. Soy Pablo Bastidas, Otra Voz Periodismo Libre. Otra voz. Periodismo libre. Camino hacia la paz.